buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad semanal. Y hoy tengo un invitado poliédrico, un invitado que tiene muchas ocupaciones profesionales distintas, pero hoy está aquí por un tema muy concreto, y es que ha organizado unas exposiciones, unos cuadros que él mismo ha creado, una especie de collage. En el que habla bastante de diversidad, habla bastante del sentimiento de culpa y habla sobre todo de la necesidad de que ocupemos un espacio de visibilidad natural en todo ese proceso que todos hemos tenido de nuestra mochila, de decirle al mundo lo que somos y cómo no somos. Bienvenido, David. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué has querido hacer con tu exposición? Pues mira, bueno, tenemos aquí dos obras. Una de ellas es un hipotético concierto que hubiese habido de Freddie Mercury en La Nogalera en caso de que hubiese sobrevivido. Quiero decir, aquí tomo el tema de la culpa, pero bueno, también tomo otros temas que forman parte del colectivo. Y tengo muy claro que Freddie Mercury hubiese venido a Torremolinos sin lugar a dudas, lo tengo clarísimo, y hubiese habido un concierto de él en La Nogalera. He tomado también la imagen de los edificios de La Nogalera como un lugar icónico para el mundo gay, como un lugar reconocible. Pues mira, tengo un amigo que ha estado hace poco aquí, de aquí ha marchado a Lisboa, y todas las personas que ha conocido en Lisboa no solamente conocían Torremolinos, sino que habían estado ya en Torremolinos. Entonces, esa imagen de los edificios de La Nogalera como un icono de Torremolinos y del mundo gay. Y luego la otra, que es así, que habla un poco de la culpa, que es "yo hice la mili en La Nogalera", ¿no? Que es una frase un poco jocosa, hacer la mili, a veces tienes determinadas... Todos hemos tenido. Todos hemos hecho la mili en algún sitio. En algún momento haciendo la mili en La Nogalera. Eso es. Y un poco habla también de un cierto sentimiento de culpa, que yo creo que no sé si la generación nuestra ha sido la última que lo ha vivido, o si lo ha llegado a vivir, que probablemente o afortunadamente las generaciones que vienen después lo han tenido más fácil en ese sentido, por lo menos en determinados entornos. Pero hablo un poco de cómo quienes estuvieron antes de nosotros, ¿no? Y quienes sobre todo cuentan historias de redadas en Torremolinos, pues bueno, es un homenaje a quienes lo han tenido que vivir ese mundo de otra manera como lo hemos vivido nosotros. Es verdad que hay muchos de ellos que dicen que era muchísimo más divertido de lo que era ahora, pero eso por el oculto. Bueno, por el oculto, por... Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, que yo veo ahora mismo el mundo gay en algunos aspectos bastante estandarizado, todo el mundo igual, todo el mundo con la misma barba, con la misma vestimenta y lamentablemente con la misma personalidad o con lo mismo en la cabeza. David Pasarín, ¿qué ha dejado en todo esto? ¿Qué ha dejado? Bueno, yo he dejado mi tierra para estar aquí, ¿no? Porque yo soy originario de Bilbao, aunque de familia mi padre es gallego y mi madre es manchega. Pero de momento he tenido que dejar todo mi universo, hace aproximadamente 1 año y medio que estoy aquí, y bueno, pues sí he dejado atrás mi tierra originaria para estar aquí, y creo que es una de las cosas que sí que he dejado por el camino. Y cuando muestras el arte, ¿qué impresión, pero tuya, qué impresión personal quieres dejar en tus cuadros? Bueno, pues primero la técnica. Yo antes pintaba y he pasado al collage en parte por casualidad, porque durante el confinamiento me encontré una enciclopedia y me la llevé a casa y dije, pues voy a ver qué puedo crear con esto. Y en parte también porque vivimos hoy en día en un mundo tan plagado de imágenes, no somos conscientes de la cantidad de imágenes que nos rodean y que estamos siempre bombardeados con esas imágenes. Pues pensé en decir, bueno, pues voy a dejar esa creatividad de hacer las cosas desde cero y voy a tomar otra creatividad, que es la de combinar imágenes que ya existen para hacer otra imagen nueva. David, me interesa mucho tu visión. Nos conocemos un poco, conozco un poco por explicar a los telespectadores. Conozco tu esencia, ¿no? Tu esencia como persona, y me interesa tu visión, que puede parecer estricta para los demás, por rigurosa, de lo que ocurre en el colectivo, porque tú
viene, como muy bien decías, de otro universo, de otra forma de entender el día a día de una sociedad, que puede parecer muy cercano, pero al mismo tiempo puede ser muy dispar. Sí. Bueno, muy dispar, porque yo conozco muy bien el pueblo vasco y es muy dispar a la hora de su día a día, en su cotidianidad, en su relación familiar, en la relación de entender el concepto social de la vida. Nosotros los andaluces entendemos lo social con unos apellidos, no voy a decir ni mejor ni peor, pero con unos apellidos distintos a los apellidos en vuestro día a día y tal. Cuando llegas aquí como integrante del colectivo, con tu otra profesión, creando, viviendo, conviviendo, ese choque, ¿tú cómo lo calificarías? ¿Cómo lo describirías, ya que lo has vivido en primera persona? Bueno, yo aquí te voy a hacer dos vertientes, que una sería el hecho andaluz y otro sería el mundo gay, digamos, un poco significativo en la Nogalera. Con respecto a la parte andaluza, pues acabamos de estar en la romería de San Miguel de Torremolinos y a mí me resulta fascinante. O sea, yo siempre lo digo a toda la gente que conozco que es andaluza, no sois conscientes de la luz, del olor, del color, de la relación con los animales que ya no existe en el resto de... O sea, en la Europa civilizada no hay un sitio donde de repente tengas un caballo al lado o tengas un buey o tengas ese tipo de relación. En una ciudad, en una romería. En una romería, en una ciudad, pasando por calles con edificios de 20 plantas. O sea, ese contraste a mí reconozco que me tiene todavía fascinado. O sea, y no sé cuándo se me bajará un poco, probablemente igual no se me baje nunca, ¿no? Entonces, por una parte está eso, o sea, el venir a Andalucía, yo que vengo de una tierra de Euskadi que parece que tiene lo identitario como algo muy, muy metido en el ADN y muy, muy reivindicado, yo tengo muy claro que Andalucía como tal es la que tiene una verdadera identidad dentro de España. Es decir, la diferencia de manera de vivir entre un castellano, un vasco, un gallego es muchísimo menor que la diferencia, la visión del mundo, la filosofía de vivir, su visión de la muerte, de la existencia, del atrapar el ahora y saber que se te va, que tienen los andaluces. Entonces, para mí el hecho diferencial andaluz lo tengo clarísimo, además creo que está más marcado de lo que parece. Lo que pasa es que vosotros no os molestáis ni en reivindicarlo, porque como ya lo lleváis dentro y ya lo vivís, claro. Es que no tenemos que reivindicarlos. Correcto. Somos así. Correcto. Es decir, cuando eres y ya lo tienes absolutamente asumido y sabes que eres así, no tienes por qué hacerlo. Y eso además evita que haya determinados comportamientos que hay en otros sitios de decir, extremistas. Esta tierra es mía. No, aquí tú llegas y desde el primer momento te sientes como en tu casa, porque no hay esa... de eso es lo que hemos hablado. Con respecto al mundo gay, la verdad es que no soy o soy más crítico de lo que puedo serlo con esa vertiente que hemos dicho andaluza, porque veo por un lado una cierta bajada del nivel intelectual, incluso cultural, de las personas que forman el colectivo. Es decir, tú hasta hace unos años te podías encontrar gente, o igual yo ahora ya no me la encuentro, pero yo recuerdo haber bajado a Madrid y haberme encontrado a Gurruchaga, a Villena y a una serie de gente, y ahora la verdad es que no encuentro ese ambiente cultural que durante mucho tiempo se ha identificado con el colectivo y que yo creo que ahora se está perdiendo, por lo menos en sitios como la Nogalera. Veo también mucha uniformidad, es decir, veo un afán por mostrar una cierta masculinidad que luego en realidad no se corresponde con lo que hay detrás. Yo creo que los espectadores que sepan sabrán probablemente de lo que estamos hablando. Y cuando se habla tanto de la diversidad del colectivo, pues al final si te das una vuelta cualquier noche por la Nogalera te vas a dar cuenta de que realmente hay 2 o 3 prototipos y que no hay esa diversidad que se podría esperar. De hecho, todo el movimiento queer, este tipo de movimientos realmente no están tan representados, por lo menos en la noche de Torremolinos, como podríamos imaginar o esperar. De todas formas, al margen de lo que dices, que por supuesto con algunos matices lo comparto, me gustaría elevarnos del elitismo intelectual, porque
sin darnos cuenta, a veces podemos pecar por nuestra formación, por nuestro conocimiento, de ese grado natural de madurez de subir en la vida, en escalafón, estatus profesional, académico, etcétera, de alejarnos de toda esa explosión que no lo entendemos. Pero sí es cierto que yo a veces pues, me noto distante de determinados movimientos culturales que no comparto en el propio seno del colectivo. ¿Tú crees que también el contexto de época, decías nombrado a Villena, a Gurruchaga, son muy distintos? Necesitábamos esos referentes rompedores. Hoy en día esos referentes rompedores, ¿no crees que ahí hay muchos Gurruchagas y muchos Villenas? Bueno, es que claro, a hacer comparaciones. Hoy en día, bueno, pues por esos ejemplos podríamos hablar de Gala, Cerolo, por ejemplo. De Antonio Gala, por ejemplo, en su poesía. En otro sentido, porque a la vez que veo eso que hemos hablado a nivel cultural o intelectual, también veo una cierta falta de compromiso político. Es decir, tú hace unos años hablabas con alguien que fuese ahí, tenía un compromiso político de reivindicación de derechos, etcétera, etcétera, y hoy en día en determinados ámbitos es que no veo... ni discurso. Ni discurso. Es que este tema, como ya lo hemos hablado, pues... entonces, yo me ha pasado una anécdota, me pasó hace tiempo una anécdota, por cierto fue aquí comiendo, que es que teníamos al lado una persona que era un youtuber conocido, pero pues yo, sinceramente, no estoy en el tinglao y no lo conocía. Y bueno, pues de esto que haces una broma, porque una de las características que tiene Torremolinos, o creo que Andalucía en general, es que tú puedes hablar con la persona que está al lado, aunque no la conozcas de nada, y no pasa nada, ¿no? Y todo eso en la Europa continental del norte, pues está todo el mundo en su casa metido, conectado al ordenador y con depresión o inicio de depresión, mientras aquí en el sur seguís interactuando, que es la base de una salud mental como Dios manda. Y me dijeron, no, es que es un youtuber tal y es muy conocido y tal. Y dice, bueno, pues ya me puedes perdonar, pero no te... Entonces, no sé si es que yo me he quedado atrasado y que sí sigue existiendo esa cierta élite, no sé cómo denominarla, pero que ahora son youtubers en lugar de ser poetas. Igual yo me he quedado ahí un poco atrasado. Pero vamos, yo las conversaciones que tengo con la gente en general me doy cuenta de que mucho poeta y mucho intelectual no hay. Yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero bueno, yo es lo que pienso y lo digo. Si algo es este programa, es un programa de libertad y de diversidad, y como tal necesita expresiones también como la tuya, por lo tanto esto es necesario oírlo. Porque además, hoy en día, o sea, para poder mejorar tienes que empezar haciendo una crítica de lo que tienes actualmente para poder mejorarlo. ¿Qué es lo que sucede con el colectivo hoy? Que no puede venir una crítica desde fuera, es decir, alguien heterosexual, heteronormativo o llámalo como quieras, tiene que tentarse muy mucho las vestiduras antes de decir cualquier cosa hoy en día del colectivo gay. Entonces, o esa crítica se hace desde dentro o va a ser muy difícil para poder mejorar, o va a ser muy difícil realmente limar esas determinadas cuestiones que tiene el mundo gay. Estoy de acuerdo contigo. Tú como creador, ¿dónde quieres exponer? ¿Dónde quieres mostrar tu arte? ¿Qué más arte quieres mostrar? Pues, esto ¿cuál es el hándicap? Tiene que ver con el proceso creativo. Yo realmente, una de las razones por las que estoy aquí en Torremolinos es porque me he dado cuenta de que vivimos hoy en día en una vida en la que todo lo que hacemos lo hacemos orientado al dinero, a conseguir dinero, a nuestra profesión, etc. Entonces, eso realmente no da la felicidad, lamentablemente. Entonces, yo a la hora o sea, a mí lo que me interesa es el momento creativo, es decir, tú estás solo en tu casa metido y de repente te viene una visión de lo que puedes hacer y vas montando. Para mí eso es la magia de verdaderamente crear, ¿no? Que por lo menos a mí nunca me sale tan bello como lo tengo en la cabeza. No sé si le pasará a todos los creadores. Pero es exigente. Eso bueno, forma parte de la creación, la exigencia máxima, si no, no seríamos creadores. Claro, tú lo ves como la exigencia. Yo lo he visto como, en la teoría uno puede subir al mundo de las ideas de Platón y ver la máxima belleza, pero luego la vida lamentablemente te lleva hasta donde te lleva y te da hasta donde te puede dar. Entonces yo siempre tengo esa frustración de que creo que no. Es verdad que luego hay un proceso en el que vas viendo tu propia obra y te vas adaptando tú a lo que ya has hecho y dices,
Bueno, pues al final tampoco ha quedado tan mal, pero el inicio era muchísimo más. Entonces, a mí me interesa ese proceso. Luego ya, ¿dónde termina mi obra? Pues, por ejemplo, a mí me encanta regalar obra. De hecho, Yo soy tú tienes un regalado. Un regalado. Sí que es cierto que cuando alguien te la compra, no es tanto por el dinero, sino porque sabes que alguien que te ha comprado una obra verdaderamente le ha interesado y le ha gustado. Cuando regalas una obra, pues claro, siempre te queda la duda, obviamente el regalado te va a decir que le gusta, bueno, si tiene una mínima educación te va a decir que le ha gustado mucho y que muchas gracias, pero siempre te queda la duda de si esa obra o le ha gustado o era la adecuada para esa persona. Cuando alguien te la compra en una exposición no tienes esa duda, sabes que le ha gustado verdaderamente lo que haces. Entonces, ¿dónde me gustaría que estuviese? Pues aquí en la Costa del Sol ya he estado en el Hotel Vinci, Posada del Patio, que hice una exposición allí, por medio del Club Liberal de Málaga, que nos juntamos ahí, del que soy también vocal y mando un saludo, porque Un beso a los liberales. El liberalismo tiene mucho que ver, además, y tiene mucho que decir. Bueno, el liberalismo tiene un programa aparte, porque vale. El concepto liberalista, perdón, la acepción liberalismo y lo que consideran liberal, eso requiere un debate profundo. Nos lleva pasando mucho tiempo. Entonces, como eso es en otro contexto que no sea el de diversidad, haremos un programa sobre el liberalismo. Porque creo que hablaríamos tú y yo mucho sobre ese tema. Bueno, de hecho siempre cuenta la anécdota que cuando empezaron en la transición a hacer sus actos, pues claro, acto liberal, tal, y les iba gente que habían confundido el liberalismo con swingers y con otro tipo de cuestiones. Y con libertad. Y con libertad, liberalismo y liberalista no son la misma cosa. Y entonces, la gente está ahí con una duda importante en la terminología, por lo tanto. Es un tema complejo. Entonces, hice una exposición ahí, he hecho una exposición también en la Galería Soho de Fuengirola, que es una galería que es sueca. Bueno, está, para que os deis cuenta, que yo creo que también a veces no os dais cuenta del nivel que tiene ahora mismo la Costa del Sol, es decir, una galería de arte. Sois muy de verdad sois. Yo soy malagueño y soy muy consciente de la oportunidad vital que yo como malagueño vivo, porque vivo de la comunicación y de la cultura, de ser malagueño y además vivir en mi ciudad. Pues hoy en día tú vives en cualquier ciudad, por lo menos de España o casi me atrevo a decir del mundo, y dices que te vas a ir a vivir a Málaga. Y la gente hace una sonrisa, dice, jolín, a Málaga, qué suerte, joder. O sea, es la sensación de que todo lo que está pasando ahora mismo en la Europa, por lo menos mediterránea, que es donde están pasando cosas, porque yo creo que la Europa del Norte está de capa caída. Todo está pasando y está viniendo por Málaga. Sí, soy muy consciente de ello. Barcelona yo creo que se ha metido en un berenjenal. Está intentando. Pero está ahí en una cosa rara. Nosotros los malagueños hemos sido lo suficientemente inteligentes como para aprovechar las cosas raras que han hecho otras ciudades del arco mediterráneo. Muy bien definido. Y he hecho también, que también le saludamos, una exposición en colectiva en el Boulevard de Paulo, de Torremolinos de Paulo. Y bueno, y ahora estoy pendiente con otra exposición y bueno, de proyectos que... ¿Y quieres abandonar el collage? ¿Sí? ¿Quieres seguir con ello? Pues estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. El único problema que tengo es que aquí en Torremolinos vivimos en casas relativamente pequeñas y claro, para hacer collage necesitas tener muchas imágenes a tu alrededor. Entonces, a veces cuando vienen amigos a mi casa, pues se encuentran que aquello parece un mercadillo de... El otro día... Tenía además unas cosas antiguas que iba a vender, digo, parezco la infanta Pilar en el Nuevo Futuro, pero claro, te das cuenta de que hay gente que ya no sabe ni quién era la infanta Pilar ni qué era Nuevo Futuro. Aquí el Nuevo Futuro sigue celebrando. Sí, pero ya no tiene... Ya no sale en el Lola. Esa alcurnia, sí, entiendo lo que quieres decir. Esa alcurnia quizás le ha pasado por encima, aunque la labor que hacen es absolutamente encomiable. El David creador, el David profesional, el David procedente de Euskadi, el David persona, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere hacer? Pues se supone que ser feliz, que creo que al final es el objetivo de la vida. Creo que Torremolinos lo pone, y en general Andalucía lo pone muy fácil. Lo pone muy fácil,
dicen que es el clima, yo creo que es el clima, también son las personas, también es algo muy difícil de En nuestra de historia, explicar. yo creo que yo lo explico porque geográficamente hemos estado en un lugar de una transición muy importante de muchas civilizaciones y eso nos ha dejado un ADN subconsciente, ni siquiera real, sino subconsciente, en un alma colectiva, que yo creo que eso es lo que todos los que todas y todes que venís de fuera detectáis enseguida con la diferencia, ¿no? Luego la Costa del Sol, que es un microclima dentro del clima andaluz. Y bueno, pues realmente es verdad que me dedico a demasiadas cosas y al final yo tengo un amigo que dice que eso es como ser el Leonardo da Vinci de la estupidez, porque claro, siempre, sí, no me mires, siempre va a haber alguien que te va, o sea, tienes que asumir desde el principio que estás abocado al fracaso, porque siempre va a haber alguien, pues cuando en su momento me dediqué a la política, que lleva toda la vida en la política, que te va a ganar, vamos, no te va a ganar, te va a pasar Arrollar. 3 veces por encima, siempre va a haber alguien que va a hacer pintura o collage mejor que tú, porque llega toda la vida haciendo eso. He escrito un libro en su momento, Abajo la modernidad, siempre va a haber alguien que va a escribir libros mejores que tú, entonces cuando te dedicas a muchas cosas tienes que asumir de origen que vas a fracasar. Si luego pasa algo, o eres Leonardo da Vinci, que ya no existe Leonardo da Vinci. Todo fracaso es un éxito, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, eso lo decís los que no habéis tenido muchos fracasos, No, probablemente. yo sí, vamos, no me importa decirlo, he tenido infinidad de fracasos, pero también he tenido éxitos. Si no hubiera tenido éxitos, si no hubiera fracasado en algunas cosas. Es cierto que la cultura mediterránea tiene una visión del éxito y del fracaso muy estigmatizante con respecto a la cultura anglosajona, por ejemplo, porque en la cultura anglosajona el que fracasa, o sea, de hecho hay una frase que dice que un triunfador no es nada más que un fracasado que sigue intentándolo. Pero nosotros le damos ahí un punto, no sé si es por el catolicismo o por nuestra manera de ver un poco la vida, le damos un punto como de mayor estigma del que realmente tendría que tener. Lo has intentado, has fracasado, sigue con otra cosa. Mientras que en Estados Unidos se ve como algo positivo, ha fracasado, pero mira, sigue dándole o sigue en el empeño. Aquí yo creo que le damos al fracasado, le estigmatizamos. Es la culpa de los judeocristianos, de lo que Sí, yo creo que también. que hablamos al principio. Y quiero acabar la entrevista así, volviendo a la culpa. ¿Qué necesidad tenemos de culpa para ser los que somos? ¿O qué innecesaria es la culpa para llegar a este punto como personas? Porque yo creo que no hubiera sido lo suficientemente valiente para verbalizar todo lo que soy si no hubiera tenido ese estigma de sentirme culpable por haber hecho algo mal. Que en realidad yo no he hecho nada mal, yo es que he nacido así y soy como me da la gana, pero llegar hasta este punto de ser como me da la gana, he tenido que tener un motivo de palanca que yo creo que nace en lo judeocristiano de la culpa. Bueno, es verdad que la culpa es muy judeocristiana, eso lo tenemos interiorizado, incluso quienes digan que no creen o quienes digan que son ateos o agnósticos lo tienen interiorizado. Sí que creo que en determinados ámbitos puede llegar a la patología, es decir, muchos de los problemas mentales que hay en determinados colectivos pueden venir de ahí, pero yo sí que creo también que es algo que cada vez lo veo más lejano, es decir, hoy en día, quitando a alguien que pueda venir al mundo en un pueblo muy pequeño, en determinados entornos, que también nos sorprendería a veces las mentalidades de determinados entornos que presuponemos y que luego no tienen esa sensación de rechazo y tal, pero normalmente yo lo trato en mi obra porque más desde una perspectiva más interna de uno mismo, es decir, cómo nosotros mismos nos autoimponemos la culpa y cómo tenemos que salir de ahí o qué mecanismos nos hacen salir de ahí. Teniendo en cuenta que yo no tengo, bueno, creo que no. Y luego la culpa implícita, es decir, porque a veces creemos que no la tenemos, pero igual la tenemos. Eso es como el machismo, el racismo y muchas fobias que sin darnos cuenta utilizamos en el lenguaje de manera subrepticia, pero que quien la recibe, la fobia o el ostracismo de alguna de las maneras, pues lo detecta de manera inmediata. David, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Enhorabuena por tu obra. Muchas gracias. A lo largo de la conversación, nuestra compañera Almudena, ahora con los recursos que tomen, van a ir acercándolo a que todos los telespectadores la vean.
y te esperamos aquí en esta tu casa todas las veces que sea necesario para que nos cuentes toda buena nueva en torno a tu creatividad y a lo que te apetezca, porque desde el concepto de diversidad aquí podemos contar todo lo que nos apetezca. Pues muchísimas gracias, es que ricasco, te lo voy a decir también en mi lengua. Me encanta. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Amigos, amigas, amigues, muchísimas gracias por tanto cariño cada semana aquí en Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.